sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Claramente no podríamos haber esperado que luego de que llegaran a Corea del Sur, al terminar con sus agendas en Los Ángeles, Taekook vendría a hacer un live juntos para hablar de las cosas que estaban haciendo luego de que volvieron. Pero en vista de que cuando Jungkook inició un live tras acordarse de ARMY en lo que descansaba en su casa y comentaba que en realidad haría ese live por su cumpleaños, de repente dijo que originalmente iba a entrenar con Taehyun hoy y luego comerían algo como panceta de cerdo juntos, pero que había surgido una necesidad después por lo que no comió eso y solo obtuvo 2 kimbaps para él, confirmando que hoy se habían visto y habían pasado su día juntos, iniciando con una escena donde pudo comer lo que mejor le sentaba a su cuerpo, y saberlo gracias a que quiso darnos a demostrar este hecho, aunque probablemente lo hubiésemos sospechado, te deja con la satisfacción de saber que ellos siguen pasando sus días juntos, haciendo todo juntos. Pues lo mejor de ese momento fue que Jungkook inició hablando de Taehyun casi de la nada, mientras al fondo se podía escuchar la banda sonora de la película Call Me By Your Name, la cual es la película LGBT favorita de Taehyun, y que se estaba reproduciendo desde la playlist de Jungkook, lo que hizo que este momento fuese mucho más especial. 원래 오늘 태영 형이랑 운동하고 같이 삼겹살 같은 거 먹으려 했거든요. Porque cuando Taehyun llegó de la nada a comentarios para preguntarle qué haría al respecto, Jungkook con mucha felicidad anunció que Taehyun estaba ahí, preguntándole sobre qué quería decir con eso, y repitiendo la pregunta que Taehyun le había hecho, sin recibir una respuesta inmediata, por lo que extrañamente tomó su teléfono justo cuando seguía preguntándose a qué se refería Taehyun con eso. Y como si se estuviese burlando de la situación y supiera que Jungkook no estaba siguiendo los ejercicios, Taehyun volvió a escribirle diciéndole que claramente no había hecho cardio, y podía saberlo con solo mirarlo hacer live. Así que cuando Jungkook se acercó a leer el nuevo mensaje, terminó riéndose sin saber qué decir, porque era claro que Taehyun lo había atrapado, y para librarse de eso, y luego de quedarse callado, un momento, se excusó diciendo mira quién habla, con ese matiz de acusación juguetona hacia Taehyun y un destello de coqueteo casi evidente. Pero como Taehyun no pareció satisfecho con burlarse y exponer a Jungkook frente a millones de fans, volvió a escribir casi en una afirmación que Jungkook ni siquiera se había bañado, dando a demostrar que no solo no había hecho cardio, sino que además estaba existiendo en ese live sin haberse dado un baño, luego del ejercicio que habían hecho juntos después de comer. Y aunque parecía que Jungkook preguntaba cómo se apagaba el live por otra cosa, fue gracioso que lo dijera justo cuando Taehyun estaba reprochándole todas las cosas que aparentemente dijo que haría y no hizo. Así que para darle toda la razón, Jungkook le dijo que tenía que bañarse, y riéndose cuando un ARMY dijo que se saldrían todos del live para que lo hiciera. Cuando Taehyun volvió a escribir, Jungkook leyó que Taehyun había dicho que acababa de venir a su live, luego de haber caminado 5 kilómetros, lo que completó el cardio que Jungkook no había hecho, y lo había acusado de tampoco hacerlo. Así que Jungkook volvió a reírse juguetonamente por ello, confirmando que Taehyun había hecho su cardio de inmediato, justo después de hacer ejercicio juntos. Así que su acusación anterior solo se debía a que no quería ser el único que no había hecho nada al respecto y prefirió jugar de esa manera con Taehyun, quien terminó burlándose de él y haciendo que Jungkook tuviera que decir que también correría antes de bañarse. Pero cuando Taehyun desapareció un momento y Jungkook leyó el comentario de Jin donde le decía que él también quería intentar hacer cardio luego del ejercicio, poco después Taehyun volvió a aparecer, esta vez diciéndole a Jungkook que le había dicho que se fuera, porque él también quería hacer un live, por lo que cuando Jungkook leyó el comentario se acercó de repente a la pantalla y comenzó a reírse tiernamente por el reproche, ya que aparentemente no le había dicho eso por el chat del live, sino que la razón por la que Jungkook había tomado su celular era porque cierta persona estaba escribiéndole al privado, y cuando Taehyun regresó se dio cuenta de que Jungkook seguía transmitiendo, aunque el tono que empleó para describir que le había dicho que se fuera no había sido como una petición no real, sino más bien juguetona, por lo que la risa de Jungkook reflejaba que estaba siendo divertido para él leer todos los reproches tiernos de Taehyun, así que terminó diciéndole que podía transmitir un live sin problemas, aunque él estuviese haciendo el suyo. Y para cuando Taehyun regresó de nuevo a decirle que hicieran un live 1 a 1 en Weverse como la vez pasada y pidiéndole a Jungkook que lo hiciera, él le dijo que entonces le haría la invitación para que Taehyun se uniera a su live, diciendo que estaba en modo espera para que Taehyun lo aceptara y luego diciendo que podían hacerlo juntos de todos modos. Así que antes de que Taehyun pudiera unirse, Jungkook terminó diciendo que como Taehyun ya había hecho algo, él también haría algo de cardio y se bañaría, aún con el pendiente de que Taehyun no le reprochara por todo lo que no había cumplido.
Es aquí que cuando Taehyun se unió, la sonrisa tan grande de Jungkook fue motivado únicamente porque Taehyun había llegado. Verlos de esta manera solo fue una de las razones por las que todos pudimos enloquecer, ya que al verlo así de sonriente solo porque Taehyun estaba con él, fue una satisfacción demasiado indescriptible. Cuando Taehyun se unió por primera vez, ellos se saludaron sarcásticamente como si no hubiesen estado peleando juguetonamente en comentarios. Taehyun le dijo a Jungkook que se había bañado, y aunque Jungkook le preguntó si lo había hecho, Jungkook pareció insinuar que su cabello no se veía como un cabello recién lavado, lo que hizo que ambos se quedaran en silencio un momento mientras se miraban a los ojos, y sus sonrisas se iban empleando de manera cómplice. Taehyun le preguntó por qué lo decía, asegurando que se había bañado, a lo que Jungkook dijo que él también debía bañarse, confirmando con lo que Taehyun le había acusado antes, diciendo entonces que se iba a bañar y regresaría, proponiendo dejar a Taehyun haciendo live en lo que él terminaba de ducharse. Así que cuando Taehyun le dijo que no porque estaba cansado, definitivamente lo había dicho con el tono que te dice que se había unido para hacer el live con Jungkook y no solo, por lo que cuando Jungkook le dijo que entonces fuera a dormir, Taehyun comenzó a reírse, acusando a Jungkook de no volver si se iba a bañar. Y cuando Jungkook le aseguró que iba a mantener encendido su live, Jungkook seguía prometiéndole que volvería. Taehyun le dijo que entonces primero mostraría que estaba comiendo cuando le llegara lo que había pedido, haciendo que Jungkook se burlara lindamente al ver que Taehyun estaba preparado para todo. Más tarde, cuando Jungkook se quejó por primera vez de que tenía que hacer cardio, Taehyun le dijo que lo hiciera, pero que mañana tendrían que hacerlo también, refiriéndose a que volverían a hacer ejercicio juntos y de nuevo pasará el día junto al otro, por lo que los planes ya estaban claros para ellos y nosotros solo podemos decir que estamos realmente satisfechos con saberlo. Es aquí que cuando Taehyun le dijo que se había cortado el cabello, Jungkook rápidamente prestó atención a ello, preguntándole en un tono extraño que si por qué lo había cortado, y la razón más justificada para eso fue porque las puntas del cabello de Taehyun ya le punzaban en los ojos, y aunque Jungkook pareció esperar una explicación más elaborada, terminó diciendo que era una razón bastante simple, aunque realmente parecía querer reírse porque Taehyun no veía realmente el problema. Jungkook le dijo que él iba a dejárselo largo, aunque los ARMYs probablemente no les gustaría que se lo dejara crecer, a lo que Taehyun le dijo que por ahora a los fans les gusta más el cabello corto, y luego bromeó preguntando si les gustaría el cabello medio rapado como cuando estaban en el servicio militar, por lo que cuando Jungkook negó y ambos se rieron de eso, Jungkook comenzó a decir que Taehyun no lo haría de nuevo. Él no parecía tomarlo en serio porque seguía riéndose del rechazo de Jungkook, y aunque Jungkook volvió a decirle que Taehyun no lo volvería a hacer, el tono que empleó para decírselo pareció un berrinche más que una petición para que Taehyun no pensara en eso, lo que hizo que fuese aún más bonito. Cuando Taehyun contrarrestó lo que Jungkook le había dicho, él le recordó que Namjoon había vuelto a ese estilo de cabello, y Jungkook no había dicho nada por eso, a lo que su justificación fue que el cabello de Namjoon ya estaba largo ahora, pero bastó para que Taehyun le dijera que al menos Namjoon había hecho muchos estilos cuando tenía el cabello así, a lo que Jungkook comentó que lo hacía porque le quedaba bien, pero que no podría volver a tenerlo así. Literalmente Jungkook era este personaje cuando Taehyun le dijo que se cortó el cabello y él ya estaba teniendo recuerdos que realmente quería olvidar, porque esa época implicó que se tuvieron que separar, así que fue gracioso verlo quejarse por ello y hacerle berrinches a Taehyun. 또 갈 거 아니잖아. 또 갈 거 아니잖아. Después de que dieron tips sobre cómo perder y mantener el peso, Taehyun dijo que Jungkook y él comenzaron a correr juntos, y que la resistencia de Jungkook de verdad no era ninguna broma, a lo que Jungkook, dejando el teléfono a un lado, dijo que para él también había sido difícil, con ese tono empático hacia Taehyun, diciendo que a él también le había costado pero aún así siguió. Taehyun le preguntó si no le había dolido el estómago cuando corrieron juntos ese día, por lo que cuando Jungkook negó eso, Taehyun le dijo que él realmente estaba corriendo con la boca casi dormida, así que ambos terminaron riéndose porque Taehyun recién había confesado que se había cansado tanto que su boca se sentía demasiado seca para poder cerrarla, diciendo que si hubiese corrido un poco más probablemente se hubiese caído, y aunque Taehyun no pareció decírselo con la esperanza de que Jungkook cambiara algo, Jungkook tomó en cuenta sus palabras para decirle que a partir de ese día iría al ritmo de Taehyun. Así que la expresión de Taehyun al escuchar que Jungkook estaba dispuesto a cambiar su forma de correr para seguirlo a él, fue todo lo que estuvo bien de este live. Para el momento en el que Jungkook dijo que habían decidido hacer cardio 3 veces por semana en el río Han, él comenzó a reírse cuando sí les contaban a los fans las horas en las que irían. Probablemente estarían jugando Pokémon Go, como si estuvieran atrapándolos a ciertas horas del día, así que ellos realmente planearon reglas para ARMY que pudieron verlos hacer ejercicio juntos en alguno de esos días. La primera, por supuesto, fue que actuaran como si no los conocieran. Esto confundió a Jungkook, quien le preguntó si era posible que corrieran con los fans, a lo que Taehyun le dijo que sí se podía, pero que no debían hablar, y solo debían enfocarse todos en correr, incluso si sucedía algo solo tenían que concentrarse en el ejercicio,
y para saber si eran ARMYs de verdad, Jungkook les dijo que hicieran el saludo de Bangtan para identificarlos, a lo que Taehyung le dijo que dejaran claro si eran sus fans o no, y procedieron ambos a imaginarse un escenario ficticio donde los ARMYs actuaban graciosamente para hacerles ver que eran fans de verdad. Verlos reírse por imaginarlos me pareció una de las cosas más adorables por las que ellos siguieron divirtiéndose juntos, como si ambos se complementaran tanto que no les importara seguirse el juego para hacer reír al otro. Así que después de que Taehyung les dio algunas indicaciones más, él dijo en broma que los ARMYs no debían adelantarlos porque podrían herirles el orgullo. Ellos comenzaron a reírse fuertemente por eso, a lo que Jungkook comenzó a imitar a los ARMYs que pudieran volverse buenos corriendo. Taehyung dijo que ellos se preguntarían si eso era todo lo que tenían por mostrar, mientras Jungkook aseguraba que los fans iban a decepcionarse de ellos. Así que otra de las reglas impuestas por Taehyung fue que no podían decepcionarse de BTS y que no podían grabarlos si ya los veían babeando. Jungkook se rió lindamente por lo que Taehyung decía. Él realmente estaba amando todas las indicaciones de Taehyung y aprobando cada cosa que decía, por lo que cuando Taehyung finalmente dijo que si los veían caminar a mitad de la carrera, que no podían pensar que era porque ya no aguantaban correr, porque en palabras de Jungkook, si estaban cansados era válido poder caminar, y luego ambos volvieron a reírse de sus propias ocurrencias. Más tarde, cuando Jungkook volvió a quejarse de que tenía que hacer cardio, ducharse y hacer el live, todo se le complicó. Terminó diciendo que por hoy lo dejaría pasar, a lo que Taehyung comenzó a reírse fuertemente por las excusas de Jungkook para no hacer el cardio que le tocaba esa noche. Y aunque pude haberle reprochado como cuando lo escribió en el chat de live, Taehyung simplemente le concedió dejarlo pasar por ese día, mientras todavía se reía de lo bonito que estaba haciendo Jungkook con sus quejas. Taehyung le dijo que debían de hacer dieta juntos con los ARMYs, dejando claro una vez más que realmente querían hacer todo juntos, como cuando hacen cardio, van al gym, comparten carros, cenan juntos y probablemente visitarán el río Han más de lo esperado. Cuando Jungkook dijo que debía checar su internet para saber si estaba funcionando correctamente, dijo que abriría YouTube para saberlo. Estaba revisando su propio televisor, pero aún seguía pendiente de lo que estaba haciendo Taehyung cuando le dijo que hace muchísimo tiempo no veía un camión. Así que poco después, cuando Jungkook le dijo que los videos de Minecraft eran muy buenos en esos días, aparentemente comenzó a buscar a Taehyung en la barra de YouTube mientras le mencionaba, para luego preguntarle directamente si quería ver el lanzamiento de la primera bola en la que Taehyung participó en Los Ángeles, durante el juego de los Dodgers, aunque la sonrisa que nos dio cuando preguntó aquello pareció ser algo más que él quería ver, que algo que pudiera ver con Taehyung. Y mientras Jungkook ajustaba el brillo de su televisor, Taehyung le dijo que estaría genial si Hobi también se uniera a ellos para correr por el río Han, diciendo que Hobi siempre hacía ejercicio con ellos, y probablemente no tendría problemas en acompañarlos, a lo que Jungkook dijo con seguridad que Hobi no se uniría, pero que seguramente lo haría bastante bien, y preguntando de regreso si Taehyung creía que Hobi se apuntaría a ir a correr con ellos, a lo que él también estuvo de acuerdo con que Hobi no iría, y Jungkook terminó riéndose por ello. Ahora, lo más bonito de todo esto vino justo cuando Jungkook comenzó a tararear de la nada la melodía de Winter Ahead. Taehyung para ese momento se encontraba bastante distraído mientras Jungkook terminaba de configurar el brillo de su pantalla, y cuando Jungkook aparentemente comenzó a buscar algo que salió de sí mismo para ver, continuó sintonizando la canción de Taehyung de manera distraída, mientras terminaba de encontrar lo que quería ver, y decía en voz alta que Taehyung era guapo, mientras colocaba el MV. Por supuesto, no podía faltar un Jungkook dispuesto a elogiar la belleza de Taehyung en cada oportunidad que tuviera, porque saber que estaba preparado para ver el MV de Taehyung y mencionar lo guapo que era, demostraba por qué Jungkook simplemente no iba a desperdiciar oportunidad para dejárselo saber. Ahora, lo raro de todo esto es que cuando Taehyung encendió su propio televisor y aparentemente se reprodujo lo que Jungkook estaba viendo en la suya, muchos no pudieron evitar notar que Taekook tenía la aplicación de visualización sincronizada en la TV, la misma que se usa para ver series y películas al mismo tiempo, pero en diferentes lados. Y esto se dijo porque cuando Taehyung encendió su televisor, se reprodujo lo que Jungkook tenía en su pantalla. Y aunque para muchos esto puede ser bastante teorizado, probablemente lo que verán a continuación les dejará aún más en claro que Taekook probablemente tenía eso en sus pantallas porque a menudo ven series y películas juntos cuando estaban en sus propias casas. Así que cuando Jungkook colocó el MV de Taehyung y rápidamente miró la pantalla para saber si Taehyung también lo estaba viendo, la expresión que hizo con los ojos al parpadear lindamente a pesar de que Taehyung no lo estaba viendo de regreso, me recordó la expresión que hizo cuando tuvo a Taehyung sobre sus piernas y parecía alardear de que él sí podía tenerlo ahí, mientras los fans solo podían verlos así, justo como cuando Taehyung lo grabó a la distancia desde su asiento y terminó haciéndole ojitos que fueron similares a su mirada en este preciso live, probablemente algún tipo de lenguaje propio que solo tenía con Taehyung y recién pudimos darnos cuenta de ello.
Por lo que cuando Jungkook regresó a mirar el MV de Winter Ahead y Taehyung regresó a mirarlo a él, Jungkook recordó que Taehyung le había dicho que en ese tiempo pesaba 61 kilos mientras filmaba ese video musical. Y quiero que noten que cuando Jungkook dice que no puede creer que Taehyung pesaba 61 kilos ahí, porque se veía un poco más delgado y comenzó a decir que simplemente no tenía sentido, Taehyung le dijo que sí había una diferencia entre el Taehyung de antes y el de ahora, por lo que Jungkook estuvo de acuerdo con eso, evidenciando que su conversación se basaba en lo que ambos podían ver al mismo tiempo y confirmando que su televisión realmente estaba vinculada a la de Jungkook. Así que mientras hablaban de las diferencias que habían en el Taehyung del pasado y el Taehyung de ahora, Taehyung anunció que su comida ya había llegado, mientras todavía escuchaba a Jungkook decir que en realidad sí se veía un poquito diferente en ese entonces, pero de repente comenzó a elogiar más de lo que se permitía porque simplemente no podía evitarlo. Jungkook dijo que cuando Taehyung filmó Winter Ahead tenía un encanto juvenil en sus facciones, pero que ahora sentía que tenía un encanto más masculino, y mientras lo decía volteó a mirar la pantalla un momento y regresar a mirar el video. Al mismo tiempo que Taehyung mostraba sus músculos y se volvió a sentir lindo aquel sentimiento donde Jungkook jamás perdía oportunidad de resaltar las mejores versiones de Taehyung. Cuando terminaron de ver el video, Jungkook dijo que volvería a su playlist de Spotify. Tengan en cuenta que casi al principio del live, cuando Jungkook mencionó a Taehyung y lo que habían hecho juntos ese día, él ya estaba escuchando 3 canciones que aparecían en la película Call Me By Your Name, por lo que teniendo en cuenta que incluso comparten vínculos desde una pantalla y pueden ver y escuchar lo que el otro reproduce en la suya, probablemente esta era una playlist compartida por ambos, y eso solo nos vuelve a confirmar que ellos realmente no quieren hacer nada sin el otro nunca más. De todos modos, mientras Taehyung decía que tenía un gran problema en su casa y miraba directamente a eso que le estaba causando molestia, Jungkook le preguntó a qué se refería, pero Taehyung dijo que porque era el único que todavía no había desempacado las cosas que trajo consigo desde Los Ángeles. Graciosamente, cuando Jungkook le dijo que lo hiciera ahora mientras estaba en live con él, Taehyung hizo un berrinche al decir que tenía flojera de hacerlo, y después de que Jungkook le preguntara sobre la comida que supuestamente le había llegado a Taehyung, él lo apuntó con sus manos como si intentara decir algo. Jungkook lo miró de repente y comenzó a reírse lindamente por la ternura que eso le había causado. Taehyung le dijo que comería primero y volvería, a lo que de forma retadora y algo burlona, Jungkook le preguntó si no le mostraría lo que iba a comer. Él estaba riéndose literalmente por lo lindo que era molestar a Taehyung de esa forma, ya que sabía que le contestaría como lo hizo, y terminó cediendo a su petición de mostrar lo que iba a comer antes de irse. Jungkook se quedó riendo un poco más luego de que Taehyung abandonó el live, diciendo que se estaba volviendo loco y era bastante divertido estar así con Taehyung, en ese ambiente que lo hizo sentir demasiado feliz. Así que para cuando Taehyung volvió luego de recibir su comida, Jungkook anunció que Taehyung estaba ahí de nuevo, mostrándose visiblemente feliz porque Taehyung había decidido regresar al encuentro, y en este segundo regreso definitivamente pudimos ver lo enamorado que Jungkook siempre ha estado de él, ya que cuando apareció en silencio y Jungkook seguía revisando su celular, tan pronto como Jungkook miró la pantalla y vio a Taehyung ahí, su sonrisa se hizo tan grande y auténtica que terminó preguntando por qué había vuelto, pero en ese tono de voz coqueto y tímido que hizo que su sonrisa se viese mucho más enamorada, ampliándose aún más cuando Taehyung le dijo que había regresado con un mukbang, y Jungkook simplemente no pudo evitar reírse tan adorablemente antes de bloquear su celular y volver a prestarle toda su atención a Taehyung. Cuando Taehyung le mostró su plato de comida, Jungkook le dijo que se veía delicioso, y él comenzó a decirle las cosas que venían incluidas mientras Jungkook le miraba comer de una forma tan bonita. Solo quiero que vean la forma en la que Jungkook mira a Taehyung mientras come, como una de las cosas más sencillas y al mismo tiempo más impactantes, porque no hay prisa ni distracción en su mirada, solo una calma absoluta, como si encontrara satisfacción en verlo disfrutar de algo tan simple como una comida. Jungkook inclina ligeramente la cabeza para observarlo mejor, atento a cada detalle, y en ese gesto parece que el mundo desaparece y solo queda Taehyung frente a sus ojos, asintiendo a cada cosa que dice y sonriendo cuando lo ve pelear por el picante, tan feliz de tenerlo ahí y tan auténtico que fue verlo sentirse así. Más tarde, cuando Jungkook se decidió a por fin hacer cardio, Taehyung terminó riéndose porque Jungkook simplemente había estado buscando excusas para no hacerlo, y terminó por ir a su gimnasio ya que se sentiría débil consigo mismo si no lo hacía. Y en lo que Taehyung se reía de su actitud, Jungkook comenzó a imitar nuevamente aquel comercial que habían imitado juntos mientras caminaban con el resto de Bangtan por las playas de Los Ángeles. Era gracioso verlo porque Taehyung terminaba riéndose cada que Jungkook decía que ahora haría cardio, y simplemente daba vueltas por todos lados para calentar. Cuando Jungkook se acercó nuevamente a la cámara, le preguntó a Taehyung si la comida estaba rica, a lo que nuevamente se quedó mirándolo mientras Taehyung confirmaba que el sabor era muy bueno. Jungkook se preguntó por qué no había nada de eso ahí, y luego volvió a decir que tenía que hacer cardio porque ya no podía trazarlo.
haciendo que Taehyung se riera esta vez en silencio mientras seguía comiendo. Pero lo que más nos sorprendió de su evidente coqueteo durante casi todo el live fue el momento en el que Jungkook le preguntó si deberían bailar o algo así, para no tener que hacer cardio por correr. Claramente una invitación a bailar juntos como todo lo que querían hacer cerca del otro sin evitarlo. Pero cuando Taehyung le dijo que en ese momento solo llevaba ropa interior como shorts, Jungkook nuevamente se giró, esta vez riéndose y preguntando si solo estaba usando ropa interior, diciendo de paso que era impresionante, porque era claro que Taehyung había dicho algo tan a la ligera que parecía que todos estábamos interrumpiendo algo. En fin, cuando Jungkook comenzó a quejarse de por qué hacía ejercicio en live, Taehyung le dijo que él había entrado por eso. Jungkook le preguntó la distancia a qué se refería, y Taehyung le confirmó que se había unido al live por él, a pesar de que se encontraba viendo una serie en su tablet mientras acompañaba a Jungkook en su cardio intensivo. Lo bonito de esto es que Taehyung se la pasó revisando a Jungkook de vez en cuando, aun cuando tenía su serie reproduciéndose. Él literalmente casi no podía apartar sus ojos de Jungkook, como si estuviese atento a cada detalle, y cuando finalmente dijo que Hyun iría a cepillarse para dormir, Taehyung abandonó live mientras dejaba a Jungkook continuar. Una de las escenas más domésticas y lindas, literalmente comportándose como una pareja acostumbrada a las rutinas del otro, y acompañándose como seguramente lo han hecho en más de una ocasión, porque la capacidad que tienen para haber estado coqueteándose durante todo el live ni siquiera tiene ninguna comparación. Genuinamente el vínculo y la relación de Taekook son realmente tan preciosos que nunca habían visto a ningún otros idols masculinos estar tan pegados el uno al otro, y saber que Jungkook ni siquiera lo quería lejos otra vez, te deja con esa sensación de saber que ellos jamás volverían a separarse otra vez. Los ojos dicen, y eso es todo lo que pudimos confirmar gracias a este preciado live.